Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí, como siempre, para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y precisamente para comenzar este programa, les proponemos ver cómo el campo está usando los bioinsumos en la agricultura. El proceso de agriculturización, registrado a partir de los años 90, propuso cambios significativos del modelo productivo, generando diferentes niveles de impacto en lo económico, social y ambiental, que en la actualidad demandan una revisión de las maneras de producir. Los suelos estaban muy degradados y el monocultivo de soja ha dejado suelos con muy bajo nivel de materia orgánica y con muy bajos microorganismos asociados a los lotes agrícolas, básicamente, ¿no? Así que bueno, hoy en día los suelos son muy dependientes del uso de insumos de síntesis química para lograr rendimientos aceptables y que el productor a su vez logre una rentabilidad adecuada, pero siempre recorriendo al uso de estos productos de insumos de síntesis química, ¿no? Todo este tema de los bioinsumos y la aplicación de biofertilizantes es un tema que hace un tiempo ya viene teniendo auge como parte de estas estrategias de la agricultura sustentable, ¿no? De hacer que los sistemas agrícolas sean productivos a largo plazo. Y para eso estas herramientas biotecnológicas realmente potencian, digamos, por un lado, en el caso de lo que particularmente a mí me interesa es la fijación biológica del nitrógeno, y de esa manera tratar de alguna manera empezar o ir reduciendo el uso de fertilización química por las complicaciones que trae acarreada. Esto no quiere decir que se deba obviar u omitir la fertilización química, pero sí de a poco ir reduciendo las dosis en beneficio de justamente hacer que el sistema sea productivo a lo largo del tiempo, para evitar problemas fundamentalmente de contaminación, tanto del aire como del agua, que trae muchos problemas, no solo a la salud humana, sino también al medio ambiente. Todo este cambio viene traccionado por la sociedad, que demanda consumir alimentos más sanos, y por lo tanto las empresas como los productores están captando este cambio de demanda que hay por parte de los alimentos y bueno, están todos enfocando sus cañones hacia el reemplazo, ¿no?, de estos insumos de síntesis química por insumos biológicos que sean más amigables con el medio ambiente, ¿no? Los bioinsumos agropecuarios son productos constituidos por microorganismos como hongos, bacterias y virus, macroorganismos como ácaros e insectos benéficos, extractos de plantas y compuestos derivados de origen biológico o natural, y que estén destinados a ser aplicados como insumos en la producción agropecuaria. El concepto de bioinsumos incluye todo tipo de preparado que puede tener un microorganismo asociado o no, o alguna sustancia natural o no, que promueva el crecimiento de la planta o que ayude a la misma contra la defensa de patógenos, básicamente, o de plagas. La definición de bioinsumo es fundamentalmente sustancias o microorganismos, o sea, insumos que sean a base de procesos biológicos, digamos, ¿no? Para, obviamente, el uso agronómico, digamos. Hay una definición que es del CABUA, del Comité de Insumos Biológicos, que está consensuado entre las cámaras y el sector público. Y bueno, es algo que sigue, o sea, si bien tiene un valor legal, es algo que sigue en discusión, digamos, ¿no? O sea, todo el tiempo se está discutiendo, digamos, los límites, sobre todo, digamos, ¿no? Se está hablando mucho de los biopreparados últimamente, hay que son insumos, digamos, más artesanales, que son así accesibles a que los mismos productores lo puedan hacer en su campo, digamos. Y bueno, y todos los nuevos, ¿no? Los nuevos insumos dentro de los bioinsumos, que me parece que, bueno, es una categoría muy rica que se está multiplicando mucho y se está enriqueciendo con muchas nuevas aptitudes, digamos, ¿no? Eso me parece está creciendo. Hay muchos lugares para avanzar, sobre todo en el tema de herbicidas y insecticidas biológicos, pero hay muchas innovaciones que hay que estar ahí atentos. Es muy importante que entendamos que el productor tiene momentos o entradas al lote medio como que ya están preestablecidas en función de las demandas de manejo del lote, y por lo tanto sería importante que todas las empresas que hoy en día están desarrollando bioinsumos estén atentas a en qué momento puede colocar su producto acorde al momento en el cual el productor entra al lote y por lo general con qué tipo de insumo se puede asociar ese producto biológico
para que el productor lo pueda ir conociendo, lo pueda ir reemplazando de a poco y de a poco se vaya amigando, familiarizando con esta nueva forma de producir, que no es fácil este cambio, que va a llevar mucho tiempo, ¿no? En cuanto a la sustentabilidad del negocio, el manejo con biocontroladores reduce significativamente el uso de pesticidas químicos, minimizando así la contaminación del suelo, del agua y del aire. Sin embargo, si bien en términos económicos, el costo inicial de adquisición y liberación de los enemigos naturales puede representar una inversión significativa, se trata de una inversión para los agroecosistemas. Por lo general, los bioinsumos tienen la ventaja de que son más económicos que los insumos de síntesis química, por lo general, dependiendo del tipo de empresa que estemos hablando, pero por lo general son más económicos. Entonces eso al productor ya es una ventaja, ¿no? Porque ya implica desembolsar menos dinero para lograr un resultado similar. Así que desde el punto de vista, yo creo que económico, no debería haber tanto problema para que el productor lo adopte como en comparación con algún producto de síntesis química, ¿no? Se han hecho ensayos, hay mucha información acumulada. Básicamente ingresan en la agricultura estos microorganismos por su capacidad en cultivos de aumentar el rendimiento, porque cuando hablamos de cultivo, el interés primario pasa por encontrar un diferencial en el rendimiento de los cultivos, o sea, tienen esa capacidad, y en muchos casos lo que se balancea es, aún en condiciones de menor utilización de fertilización química, que ya tiene un ahorro a lo que vale el nitrógeno desde el punto de vista económico para un productor el ahorro de la utilización de menos cantidad de fertilizantes químicos tiene en sí mismo una ganancia, genera una ganancia para el productor, pero al mismo tiempo estos microorganismos logran, en muchos casos, aumentar el rendimiento en cierto porcentaje, lo cual hace una ecuación positiva, obviamente, para el productor. Acabamos de ver cómo al apostar a los bioinsumos se apuesta también a la biodiversidad de los suelos. Y si se quedan con nosotros, después de la pausa vamos a seguir hablando de producción, pero en este caso de producción bovina, para ver cómo se puede recomponer los minerales en los animales. El bajo nivel de magnesio en la sangre de los bovinos genera serios trastornos metabólicos y en este segmento de Saber Rural les contamos por qué. Cuando diferentes factores predisponentes confluyen, es posible la aparición de la tetania hipomagnesémica, un desorden metabólico que afecta a los bovinos, especialmente a aquellos que pastan en pasturas con bajos niveles de magnesio. La tetania hipomagnesémica es un síndrome, una enfermedad, para quien no lo entiendan, pero es una enfermedad que tiene diferentes manifestaciones, por eso se habla de un síndrome, que es ni más ni menos que la principal causa de muerte de vacas en la Argentina. Por eso hacemos mucho hincapié y seguimos haciendo mucha docencia, porque lamentablemente como que sabemos todo de esa enfermedad, sabemos cómo ataca, cuándo ataca, a quién ataca, en qué época del año y cómo prevenirla. Esto nos lleva menos de 20 años de esta certeza y eso nos hace un poquito cómplices porque ni productores ni asesores hemos logrado bajar la incidencia, todo lo contrario. Conocida como tetania de los pastos, la tetania hipomagnesémica puede provocar una disminución en los niveles de magnesio en la sangre, lo que a su vez puede causar problemas neuromusculares graves y, en casos severos, la muerte. Entre los síntomas evidentes, el animal manifiesta marcha tambaleante y temblor muscular, agresividad y convulsiones, hipersensibilidad y hasta micción frecuente. El problema es una carencia brusca de magnesio, que fue lo que le dio origen a la enfermedad.
Una vez que está bloqueado el ingreso de magnesio, culpa de esas condiciones climáticas que se asocian a la incidencia, normalmente rebrotes de forraje en época donde comienzan precisamente a reactivarse los fines de invierno, principio de primavera, se reactivan los rebrotes forrajeros. Bueno, ahí es donde hay más incidencia, pero se esconde durante todo el año. Y esa carencia de magnesio genera un síndrome que tristemente es muy agudo, un síndrome neurológico excitatorio, el animal se pone como nervioso. Lo que creemos es que lo que el animal siente es como si uno se sintiera mareado, como si sintieras mareado por haber tomado alcohol y no tomaste alcohol. O sea, imagínate, te sentís mareado, no sabes por qué, y eso genera como miedo o ansiedad. Y eso es lo que uno detecta en el animal, se pone como ansioso, como miedoso, por eso tiende como a atacar, y la gente dice se pone rabiosa y en realidad es un animal ansioso, se vuelve inestable. Se cae, coincide, como depende de una época del año, coincide con el momento que está o muy preñada la vaca, a punto de parir, o ya parida. Entonces en ese momento un golpe, una caída y un intento de levantarse, normalmente en una situación de barro, un campo medio inestable, hace que muchas veces se lastime. La gente va con un tratamiento, no hay respuesta al tratamiento y asume que hay otro problema. Y en realidad es que el animal tiene ese problema, tiene tetania hipomagnesémica, se cayó por eso, pero se lastimó. Entonces hay que ser muy claro en el diagnóstico. La tetania es la principal causa de muerte de vacas. Entonces, y sobre todo en esa época del año. Entonces, una vaca a punto de parir o recién parida, que la encontrás muerta en el campo, es tetania hipomagnesémica hasta que se demuestre lo contrario. El desorden metabólico de los rumiantes, asociado a los bajos niveles de magnesio en la sangre de los animales por su falta en la dieta, se asocia a la disminución en el suministro de ese mineral, que sumada a una mayor presencia de potasio y nitrógeno en los forrajes, puede derivar en ese trastorno. Las vacas de alta producción lechera son más propensas a padecer la tetania de los pastos que las destinadas al consumo, así como también los animales sometidos a altos niveles de estrés. Pasa igual que la hipocalcemia en el tambo, o sea, ¿quién te puede salvar? Es el hueso. Si vos tenés un animal jovencito, cuanto más jovencito es, más está recambiando hueso. En ese recambio de hueso sale calcio, sale fósforo, sale magnesio y te salva de la situación. O sea, cuando no está entrando el magnesio por boca, te está dando una mano el huesito. Entonces, muy raro en un ternero. Una vaquillona no tanto, pero la vaca cuando ya tiene el huesito adulto, que no recambia tanto, ahí sí aumenta la incidencia. La tetania hipomagnesémica en bovinos puede tener graves consecuencias, incluyendo la muerte. Al tratarse de una enfermedad de la producción, cuanto más exigencias metabólicas deba soportar un animal, mayor será la probabilidad de presentar este desorden metabólico. Todas las carencias minerales, cuanto más grave es la carencia, más te daña, ¿sí? En cambio, la tetania es un caso aparte. La tetania es como que te tiren un balazo. Si la tetania te agarra, o sea, si la bala te toca la cabeza, te mató. Pero si vos corres 1 centímetro la bala, te pasa por al lado y no pasa nada. Entonces, digo esto porque esto responde al todo o nada. Hay una serie de medidas con las cuales vos no tenés que salvar a la vaca, tenés que correr la bala 1 centímetro, ¿sí? Entonces cuando los técnicos dicen, mirá, da un poquito más de magnesio, da un poquito más de sodio, ojo con la condición corporal, eso no quiere decir que tenés que tener todo perfecto, tiene que decir que tenés que agregar factores que corran un cachito la bala, porque la tetania mata. Y te matan la mamá, y normalmente te cuesta la mamá y el ternero. Entonces, y es la principal causa de muerte. Entonces la pérdida es brutal y responde a todo o nada. ¿Sí? Eso, digamos, es lo que hay que meterse en la cabecita y decir, bueno, hay que pelear mucho, pero no para tener condiciones perfectas, sino simplemente para correr la bala 1 par de centímetros. Para prevenir la hipomagnesemia, el magnesio debe ser suministrado con la dieta exclusivamente por vía oral. El uso de inyectables carece de valor como preventivo, ya que el animal no tiene la capacidad para almacenar el exceso del mineral que pudiera recibir y por lo tanto rápidamente lo elimina por orina. El aporte de magnesio deberá ser diario durante la época de riesgo, es decir, en el último tercio de gestación y pico de lactación,
mediante el uso de rollos o en bateas, piedras o bloques para lamer. En rigor de verdad se puede prevenir, pero es necesario tener en cuenta que esa prevención es difícil. Por ejemplo, ¿es fácil estar delgado? Y bueno, en la teoría sí, haces una dieta y listo. Y la verdad que el 99% le peleamos la balanza y no hacemos la dieta como corresponde. Entonces la respuesta es, ¿se puede prevenir? Sí se puede prevenir. ¿La estamos preveniendo? No. Sigue siendo la principal causa de muerte. Entonces, una buena suplementación oral, donde además de prevenir la tetania, prevenís el resto de las carencias vitamínicas y minerales, es la herramienta. El tema es que hay muy poca adquisición de esta tecnología porque cuesta mucho implementarla. No tiene el más grave de los costos, no cuesta dinero, cuesta capacidad técnica, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo. Es toda la semana meterse a los minerales, que haya un salero con techo para que no te lo lleve el agua, para que no te lo lleve el viento. Hay que reponerla permanentemente, hay que considerar que es una inversión y no un gasto. Bueno, todo eso ha hecho que sigamos siendo cómplices de esta enfermedad. Un plan de manejo considerando a la tetania hipomagnesémica debe contemplar reservar pasturas de otoño, rastrojos de maíz, fardos o rollos para suplementación de los animales durante el periodo de riesgo. Evitar que los animales lleguen excesivamente gordos al parto. Para ello, se puede aumentar la carga animal o restringir el consumo desde el destete hasta un mes antes del parto. Al realizar un cambio de pastura o alimentación, este deberá ser gradual. Hay que comprender que así como cuando uno organiza un sistema productivo, mete un bebedero en el campo, y si mira, a mí no se me ocurriría no tener un bebedero, tenemos que entender que no podemos aceptar hoy en un sistema moderno de producción ganadera no tener un salero. Un salero es un lugar, es un receptáculo donde no solo va sal, sino que estás abriendo la posibilidad de un día esa sal tiene otros componentes que, por ejemplo, te regulan la dieta. O sea, estás abriendo la posibilidad de regular un poco la dieta en función de lo que vos llegues a necesitar. Y de ahí en más decir, bueno, yo voy a tratar de que permanentemente los animales se acostumbren a comer eso, porque ahí está el complemento de la comida. Hoy se sabe que tiene tantos desequilibrios, el forraje como nutriente, que en realidad el único modo de complementar esos desbalances energético-proteicos es ajustándolo a través de esos saleros. Y de paso, agregás ahí los factores que te evitan tetania hipomagnesémica y el resto de las carencias minerales. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, quédense con nosotros que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Los avances tecnológicos están cambiando la manera de producir en el campo y aquí en Saber Rural les contamos de qué manera. La evolución técnica en las cadenas de valor agroalimentarias se ha dado a partir de los avances científicos y tecnológicos, reflejándose en modelos productivos que resignifican los métodos tradicionales de manejo y gestión mediante la adopción de nuevas tecnologías. En las últimas décadas la maquinaria agrícola ha evolucionado, podemos decir, a la par de cómo ha evolucionado toda la tecnología que involucra a la actividad humana. Yo creo que una gran avance en la tecnología, por ahí no tan visible porque siempre se habla de automatismo y de precisión, es la mejora en la ergonomía de la maquinaria. ¿Sí? Hoy es mucho más cómodo, mucho más fácil y mucho más habilitante de personas a trabajar con la maquinaria agrícola. Antes era impensado que las mujeres trabajaran con maquinaria agrícola y en parte no era porque no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino que por ahí no tenían la fuerza para hacerlo. Enganchar máquinas, realizar distintas labores que eran muy dificultosas y que eso
podemos decir de alguna manera, inhabilitaba a las mujeres a trabajar en la maquinaria agrícola. Hoy vemos cada vez más, incluso con el auge también de las redes sociales, de muchas más mujeres, muchas más chicas jóvenes trabajando, incorporándose al mercado laboral del campo, que es, yo creo que es una gran noticia, podemos decir, y que no podemos sacarle al avance de la tecnología en este aspecto de lo que tiene que ver con la ergonomía, con la comodidad, con la seguridad, el aporte que ha hecho para ese aspecto, digamos, del trabajo rural. Después, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la precisión en el trabajo, con el automatismo, con la posibilidad de monitorear una gran cantidad de variables, una gran cantidad de tiempo y con una alta periodicidad, digamos, el manejo de información, de altos volúmenes de información, y ya hoy la resolución de tomar, digamos, medidas, que la máquina actúe en función de ese gran volumen de datos que toma, de transmitirlo a distintos estamentos de la empresa agropecuaria, a la gerencia, al responsable técnico, como todo eso hoy por hoy ya es algo que lo tenemos, digamos, en el campo, y es parte de la evolución. También podemos mencionar como otro aspecto importante el aumento de las capacidades de trabajo de la máquina, máquinas cada vez más potentes, máquinas con más capacidad de trabajo, con menos intensidad o menos tránsito por los lotes, por sus grandes anchos de labor. Así que bueno, yo creo que esos son los grandes avances de las últimas décadas, podemos decir, en maquinaria agrícola. En general no hay grandes cambios en la parte de fierros, ¿no? Son más o menos los mismos principios, están aumentando en tamaño, eso sí, en máquinas cada vez más grandes, pero yo creo que sobre todo el gran vuelco ha sido la incorporación, la generalización de la electrónica, y más en los años más recientes la electrónica con la inteligencia, ¿no? Con esto de inteligencia artificial y demás, nos ha llevado a esto que es agricultura de precisión, agricultura inteligente, ese tipo de cuestiones. La agricultura hace punta en la adopción de herramientas como los drones para tareas de siembra, pulverización y fertilización, además del monitoreo de lotes o parcelas de cultivo, como también en el control de malezas y plagas, detección de enfermedades a partir del concepto de agricultura de precisión. En la agricultura de precisión podemos hablar de un manejo sitio específico de la producción, de manejar diferentes y conocer diferentes parámetros y variables ambientales, meteorológicas, de suelo, de manera de poder producir ese sitio con las particularidades que requieren, las limitaciones que te genera o las potencialidades también que genera ese ambiente, digamos. Es de alguna manera ser más preciso y no manejar como históricamente se manejaba los lotes como unidades, el lote como por el alambrado, circunscrito por un alambrado, sino manejado, circunscribirlo en función de ambientes comunes dentro de un lote. También hay que decir, porque esto siempre viene a discusión en algunos ámbitos, que antiguamente también, o con anterioridad, digamos, al auge de la agricultura de precisión, la agricultura estaba más, se trabajaba en lotes más chicos, con lo cual también gran parte de ese manejo de precisión se hacía porque los lotes eran más chicos y no había unidades de manejo tan grandes. Entonces era posible trabajar con diferentes ambientes en función de esos lotes que eran más chicos. En algunos casos hoy la agricultura se ha ido a escalas más grandes, los lotes son más grandes, las unidades empresariales son más grandes y se requiere el manejo de sitio específico en base a este tipo de tecnología y ya no en base a lo alambrado que no están más. El INTA es un actor clave en el desarrollo de nuevas tecnologías para el campo argentino, a través de la investigación, la transferencia de conocimiento y la capacitación, contribuyendo a la mejora de la productividad, la eficiencia y la sustentabilidad del sector agropecuario. El INTA
fue uno de los promotores en su momento de la agricultura de precisión y tiene un papel muy importante en acompañar el proceso de desarrollo tecnológico, aportando en gran medida la información que es necesaria en muchos casos, por ejemplo, para educar la inteligencia artificial o aportar un gran volumen de datos, de series históricas de información y de criterio agronómico para darle sustancia, darle contenido a toda esa tecnología que por ahí viene de desarrollo del extranjero o de empresas privadas, pero toda esa tecnología sin el aporte del conocimiento que genere que esa maquinaria empiece a funcionar, podemos decir desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la ejecución de las acciones, no tiene sentido, y yo creo que el INTA aporta, es un actor muy importante en el aspecto de aportar ese tipo de información. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.